Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hermanos, hermanas, Iglesia de Cristo. Bienvenidos a una transmisión más, un viernes más, a esto que es el estudio bíblico que llevamos de martes a viernes. Somos Casa de Oración Tijuana, Loma Dorada, y siempre es un privilegio, un placer servir a Dios y a cada uno de ustedes. Y antes de iniciar, vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él siempre el glorificado, el exaltado, el alabado en nuestra vida. Bendito Dios, en nombre de Jesús te doy muchas gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de seguir aprendiendo tu palabra, mi Dios, con el fin de que seamos enteramente preparados para toda buena obra, mi Dios, ser perfeccionados conforme a tu imagen y a semejanza, Señor. Ayúdanos a decir correctamente lo que tú tienes para nosotros y también para recibirlo en nuestro corazón para que dé fruto, mucho fruto y fruto abundante y fruto que permanezca, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y pues como le decía, de martes a viernes llevamos la serie que es estudio bíblico y estamos estudiando los evangelios. Y los viernes nos toca hablar acerca del evangelio según San Juan. Estamos en el capítulo número 12, ya un poco más de la mitad. Y en este capítulo, pues vamos a ver cuando Jesús ya inicia la preparación de lo que va a ser su muerte, lo que va a ser pues el caminar que va a llevar hacia esa cruz, hacia esa gloriosa cruz, empieza en el capítulo número 12. Vamos a ver temas como que Jesús es ungido en Betania, el complot contra Lázaro, la entrada triunfal en Jerusalén, unos griegos buscan a Jesús, Jesús anuncia su muerte, la incredulidad de los judíos y las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Son algunos de los subtemas que se han dividido para que nosotros podamos comprender y memorizar más fácil la escritura. Vamos a buscar puntos claves de interpretación para darle el sentido correcto, pero sobre todo vamos a buscar lo que es la aplicación espiritual en la vida diaria, en nuestra vida al día de hoy. Así que vamos a iniciar Juan 12:1. Ese tema es Jesús es ungido en Betania. Juan 12:1 al 8. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Si recordamos en el capítulo 10, en el capítulo 11, perdón, en el capítulo anterior, este, termina dando los judíos y los sacerdotes fariseos una instrucción de que se les notificara si alguien veía a Jesús. Así termina el capítulo anterior. Sin embargo, vemos a Jesús que eso no le había causado ningún tipo de temor ni nada parecido. Él seguía haciendo la obra por la cual había sido encomendada, enseñando principalmente sus principios espirituales. Es lo que Jesús estaba tratando y enseñaba cada vez que tenía oportunidad. En esta parte hay que resaltar los versos, es la acción que hace María con Jesús. Vemos que esta cena se llevó en la casa de Simón el leproso. Ellos eran invitados, estaba Lázaro, estaban sus hermanas, y vemos características muy propias de lo que el Evangelio ya había enseñado acerca de Marta y María. Vemos a una Marta que seguía trabajando, una Marta que seguía sirviendo. Recordemos que Jesús nunca le dijo a Marta que estuviera mal que ella estuviera trabajando o estuviera mal que estuviera ya sirviendo. Lo que Jesús le dijo a Marta es: no te afanes,
no vivas el servicio, no vivas las cosas de Dios con afán. Ese era el punto. Vemos Marta, que la característica que tenía era una mujer muy servicial, porque ahí decía, Marta servía, ella seguía haciendo lo que ella tenía que hacer. Sin embargo, la clave o lo importante, lo de subrayar es lo que María hizo. Eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos en esa parte del Evangelio. Dice que María ungió a Jesús. Los otros evangelios, los sinópticos, hablan acerca de que se dio en la cabeza, que se derramó desde la cabeza. Sin embargo, Juan se enfoca no en ese derramamiento, sino se enfoca en la condición que María tuvo para con Jesús. Mientras los otros sinópticos estaban hablando acerca de lo que representaba, Juan ve lo que María estaba haciendo. Mire, vemos, por ejemplo, que el perfume que ella usa era muy caro, hablando cerca de más o menos el salario de un año, de un jornal de aquel tiempo. Entonces, sí era caro, sí era algo que era un valor, yo podría decirle que era como lo más valioso que María pudiera tener. Sin embargo, vemos que ahí estaba Lázaro, vemos que estaba aquel que había estado muerto. Y algo digno de resaltar es cómo nos sentiríamos nosotros si hubiéramos pasado por un tema muy difícil como fue la muerte de su hermano y que de pronto uno volteara a verlo y lo viera vivo y viera a un costado aquel que le había resucitado. Bueno, esas son cosas que el evangelista Juan, el apóstol, resalta. Cómo María tenía ese sentir y no dudó en entregarle lo más valioso que tenía. Cuando ella hace esa acción, Jesús ocupa para darle enseñanza. Mire, cuando Jesús dice que, que eso le iba a servir para que él fuera ungido, recordemos que en la tradición judía, al muerto se ungía después. Es decir, ellos iban, después le preparaban, por eso el mismo Evangelio habla de que las mujeres muy de mañana fueron y prepararon todo lo necesario para ungirle. Sin embargo, Jesús sabía que su cuerpo no iba a estar. Jesús estaba diciendo, mira, esto es la unción que yo voy a tener para el día de mi muerte. Siguiendo hablando de María, uno pudiera pensar cuánto pagaría por un milagro, cuánto podría pagar por un favor inmerecido y nunca se ha tratado, la verdad es que nunca se ha tratado de pagar nada. Se ha tratado todo el tiempo de vivir una vida agradecida, una vida en donde uno debe de ser como María, uno debe de ser y buscar la oportunidad todo el tiempo de darle a Dios lo mejor. Eso es lo que uno debe de buscar, eso es lo que a Dios le agrada. Puede ser poco, mediano o mucho, solo vemos que María en su condición tenía una cosa que era la más valiosa y no dudó en entregársela a Jesús. Nosotros, cuando hemos conocido de Jesús, debemos de tener esa misma condición de corazón. Vemos que Juan no se enfoca en que lo ungió en la cabeza, sino se enfoca en los pies. ¿Por qué? Porque María tiene una condición del corazón de humildad, reconociendo lo grande que Jesús era, reconociendo todas las cosas maravillosas que Jesús había hecho con ella, con su hermana y con su hermano. Por lo tanto, esa condición de corazón le llevó a demostrar el amor que le tenía a Jesús. Le llevó a demostrar que no había nada más valioso y lo más valioso que ella podía tener, se lo entregó. Y se lo entregó no de lejos, se lo entregó con la condición del corazón donde ella se postró humillada delante de él. Eso es algo que nosotros debemos entender, la aplicación espiritual al día de hoy en nuestra vida, que es lo más valioso que nosotros pudiéramos tener, pues principalmente en nuestra vida, principalmente el corazón, principalmente lo que Dios ha puesto en nuestras manos para que nosotros le administremos. Todas esas cosas nosotros deberíamos estar dispuestos a entregárselas a Jesús. Pero a veces batallamos, a veces ahí habla de un personaje
que de pronto cuestiona, de pronto señala a María, y siempre habrá de ese tipo de gente donde dice, oye, yo creo que pasas mucho tiempo en la iglesia, yo creo que ya estás exagerando, yo creo que ya eres un fanático, yo creo, yo creo, yo creo. Yo a veces uno puede pensar, mira, dedícale más tiempo allá, a ir al cine, dedícale más tiempo. Pero lo que Jesús dice, mira, esas cosas las tendrás todo el tiempo. Pero el tiempo que uno tiene con Dios, si pudiéramos enfocarnos, por ejemplo, solamente al tema de los domingos, solo por hablar un ejemplo, el tema del domingo en la congregación, podemos estar solamente un par de horas, pero muchas veces ni ese par de horas se lo entregamos al 100% al Señor. Estamos pensando qué vamos a hacer, estamos viendo al hermano, le sacamos la lengua al por acá, estamos fijándonos cómo está mal vestido. Ni siquiera tenemos 2 horas para que nosotros podamos hacer lo que María hizo. Es entregarle lo mejor de nuestra vida a Jesús. Eso debería ser nuestra condición de corazón. No ser como aquel que de pronto se sintió más bueno que Dios y dijo, no, mira, yo creo que pasas mucho tiempo, que eso en vez de ir a la iglesia, pudiste haber ido a tal o tal lugar. ¿Sabes lo que dice Juan de él? Ladrón. Así le dice. Él ni siquiera tenía buena intención. Lo que era un ladrón. Y eso es lo que hace de pronto la gente que se acerca a nosotros y empieza a hablarnos con ese tipo de palabras. Es un ladrón que quiere robarle el tiempo que es exclusivo para Dios, que quiere robarle lo que uno quiere entregarle, a lo mejor tiempo de servicio, a lo mejor todo lo que uno quiera a veces entregarle de corazón a Dios. Siempre va a haber gente como Judas que anda criticando, que anda señalando, pero le digo algo, él ya tenía su merecido. Él ya tenía lo que Juan dice, él ya sabía lo que le iba a pasar. Sin embargo, también podemos hablar un poquito de ese ladrón. Mire, Jesús lo eligió y Jesús sabía la condición que tenía Judas. Así como muchos hoy pueden ser nuestros enemigos, nuestros adversarios, Jesús también le llama. Jesús también le llama a tener comunión, pero no lo llama para evidenciarlo. Judas tuvo tiempo para que él pudiera haberse arrepentido, que es lo que Jesús quería y lo que Jesús quiere de todas las personas que a veces llegan a la congregación, que a veces llegan como invitados, que a veces llegan como que aquellos que quieren participar. Jesús sabe la condición de su corazón. A él no se le puede engañar, pero lo que quiere y busca es que se arrepientan y puedan demostrar lo que verdaderamente puede haber en el corazón agradecido. Así fue esa historia. Digo, a mí me agrada mucho el saber que Dios se agrada cuando uno le da lo mejor, sin importar lo que están alrededor, sin importar aquellos que critican, sin importar aquellos que señalan, que ellos siguen viviendo su vida de la manera que ellos consideren. Uno debe de buscar todas las oportunidades para agarrar lo más valioso, e insisto, y entregárselo a Jesús con una condición de humildad en el corazón. Después en el verso del 9 al 11 vemos también el complot contra Lázaro. Lo leemos con mucho gusto. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Mire, esto sucede en nuestro día a día. Ya no es suficiente. Para los judíos ya no solo era suficiente matar a Jesús. Ahora iban también contra Lázaro, porque Lázaro era el testimonio de lo que Jesús había hecho y de lo que era capaz de hacer. En nuestros tiempos ya ni siquiera es suficiente con atacar a Jesús. Ya se ataca a la iglesia, ya se ataca al cristiano, se ataca a las familias, todo lo que lleve las características de Cristo, todos aquellos que de pronto demos testimonio de que Cristo ha cambiado nuestra vida, nos convertimos en enemigos del mundo, justamente como a Lázaro le estaba pasando. Pasó en aquel tiempo, pasa en nuestros tiempos y de seguro seguirá pasando. El mundo que no quiere nada con Jesús, tampoco querrá con nada que tenga que ver con Jesús. De ahí brincamos al verso 12 al 19 y vemos la entrada triunfal en Jerusalén.
Juan 12 del 12 al 19. El siguiente día, grandes multitudes, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él. Como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mira, el mundo se va tras él. Ese es uno de los pasajes, uno de los acontecimientos que los cuatro evangelios narran. La entrada a Jerusalén a días de la muerte de Cristo. Vemos en este hecho millones, pero millones de judíos que se presentaban para la Pascua, de todos los lugares, de todas las partes. Esa fiesta era una fiesta solemne de los judíos y venían, y había gran cantidad de personas y es esa oportunidad que Jesús usa, la oportunidad que Jesús ocupa para predicarles, para enseñarles. Y había tal movimiento acerca de lo que Jesús ya había enseñado, de lo que Jesús ya había establecido, de las señales que Jesús había hecho, que cuando lo ven, empieza a los judíos, principalmente eran los judíos, los que estaban, recuerden que ellos estaban esperando a un rey que los iba a liberar de la opresión, que ellos estaban esperando recibir a un rey que su reino no iba a tener fin, uno que iba a ser todopoderoso, uno que iba a poner al pueblo de Israel sobre todas las naciones. Es lo que las profecías estaban diciendo. Y como ya se habían cumplido varias señales del Mesías, del Cristo, pues muchos ya le reconocían y ya lo creían como el verdadero Mesías, como el Cristo. Entonces empezaron a cantarle, le tiraron ramas de palmera y le decían Hosana, que significa sálvame, sálvanos o salve. Así es la palabra Hosana. Entonces lo que ellos cantaban es sálvanos, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ya le decían el Rey de Israel. Qué interesante cómo los judíos ya, algunos judíos ya habían identificado a Cristo. Sin embargo, habían características dignas de resaltar. Uno de ellos es que Jesús llega en un asno que no había sido montado. Eso es un pollino, ¿sí? Una cría de asno en donde no había sido montado. Es importante mencionar eso. Mire, hay dos maneras de interpretarlo, de interpretar por qué Jesús va en un asnito. Uno es claramente, hablamos de que no venía con una actitud del rey que ellos esperaban, ¿sí? No venía con la actitud de soberbia, una actitud de que todos vinieran a servirnos o servirle, sino que llegaba con una actitud de humildad. Por eso llegaba en ese asnito. Pero por otra parte, también en aquellos tiempos habían dos maneras en lo que un rey se presentaba. Uno era en caballo. Cuando un rey se presentaba a caballo, significaba que iba a ir ¿cómo se llama? Cuando iba a gobernar, cuando iba a citar a otra nación, él llegaba con un caballo, porque llegaba a hacer guerra, llegaba a imponer. Cuando un rey veía que el otro rey venía a caballo, es que ya venía para la guerra. Sin embargo, cuando llegaba en un burrito, cuando llegaba en burro, significaba que venía en son de paz. Qué interesante saber que el Rey de Reyes llegaba y entraba a Jerusalén en son de paz. Justamente como había dicho el profeta Isaías, el príncipe de paz. Así es como Jesús se presenta, es lo que uno puede interpretar acerca de por qué Jesús iba montado en un asnito, en un pollino. Sin embargo,
también habían esas personas que aún con todo esto no lograban entender. Habían judíos que ya habían entendido, que ya habían creído, que de pronto le alaban, de pronto le hacen fiesta, de pronto le reconocen como tal, y esos eran los que ya estaban siendo evangelizados por Jesús. Esos eran los que ya estaban renovando su entendimiento. Sin embargo, muchos, desgraciadamente, todavía estaban cegados, todavía su entendimiento no era el correcto. Y decían, mira, por más que nosotros tratamos de desprestigiar a Jesús, no hemos conseguido nada. Mira, cuando ellos dicen, mira, el mundo se va tras él. Eso habla de una hipérbole cuando habla acerca del mundo, es decir, una exageración. Había tanta gente que ya Jesús movía, que de pronto alguien dice, mira el mundo de gente, por decir algo, mira el mundo de judíos que van en contra de él. Por más que nosotros estemos haciendo lo que hasta el día de hoy estamos haciendo. Y así sucede con la obra de Jesús. Vemos también en el otro verso que sigue, unos griegos buscan a Jesús. Y está de Juan 12:20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y lo rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esto que vemos del verso 20 en adelante es algo que yo le aseguro que no estaba en el presupuesto de los judíos, que no estaba en el presupuesto probablemente ni de los discípulos. Los griegos se les consideraba gentiles, es decir, ellos ni siquiera eran parte de la fiesta. Todo esto que nosotros hemos leído giraba en torno a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, todo ello. Pero de pronto llega un griego o llegan griegos. ¿Y cuál ha de haber sido lo que pensó de pronto Felipe? Decir, ¿qué hacemos con estos? Ellos son griegos. Y no hace más que decirle, pues, voy a preguntarle, déjame ver si también los griegos pueden acercarse. Es algo realmente impresionante, impresionante que aún los mismos discípulos no se habían dado cuenta de todas las cosas que ya Jesús había dicho, de que también los mismos griegos podían ser partícipes de la obra que Jesús iba a hacer. Le respondió Jesús de una manera contundente. Acuérdense que Jesús muchas veces dijo, aún no es mi hora, vámonos de aquí porque mi hora todavía no ha llegado. Pero aquí de pronto dice, ha llegado la hora. Es decir, el Kairos se ha cumplido. Ya cuando de pronto ve toda la multitud, de pronto ve judíos, ahora ve a no judíos, de pronto dice, es tiempo de que la obra que yo he venido a cumplir se haga. ¿Para qué? Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre, el judío lo entendía claramente, las profecías hablaban mucho acerca de un hombre de manera literal que iba a venir. Por eso se menciona como el Hijo del Hombre en este caso. Sin embargo, Él enseña algo, le enseña algo en nuestros días, para usted y para mí. Dice, miren, es cierto le digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Hablaba principalmente de su muerte. Era necesario que Jesús muriera para que el fruto de ello, para que el fruto de su muerte y su resurrección se basara principalmente y primeramente en los apóstoles. En ellos se iban a recaer las enseñanzas, los fundamentos, la iglesia que estaba recién naciendo, iba a ser en ellos. Y de esos 12, 11, después 12, iba a venir todo lo que es la historia cristiana, todo lo que es la historia de la iglesia cristiana, pero era necesario que Cristo muriera para que en su resurrección primeramente mandara a unas personas a predicar su evangelio, pero después también en su resurrección nosotros íbamos a poder también vivir el tema de la resurrección. Por eso era muy importante que él de pronto hiciera la analogía
de cómo un solo grano de trigo por sí mismo no es importante, pero cuando muere y da fruto empieza a dar más trigos. Eso es lo que él estaba tratando de enseñar. De igual forma, él enseña que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y le estaba hablando principalmente a sus discípulos. Le estaba diciendo, miren, así como yo voy a ir a esa cruz, así como he estado predicando, así como yo he estado dando ejemplo, así de esa misma manera a ustedes lo van a hacer. Dice, si alguno me sirve, sígame. Yo lo quiero parafrasear. Si alguno dice que es mi servidor, debe vivir la manera en cómo yo viví. Debe de andar en donde yo andé, debe de hablar como yo hablé y debe estar dispuesto a ir a la cruz como yo lo fui. Qué importante y qué impactante fue ese mensaje. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde es donde estuvo Jesús primeramente? Pues estuvo predicando, estuvo en las ciudades, estuvo enseñando, pero también llegó un momento donde padeció, también llegó un momento en donde fue crucificado, también llegó el momento en donde tuvo que ser muerto. ¿Para qué? Para que la vida de ellos, para que sus enseñanzas, al igual que Cristo, diera mucho fruto. Pero hay una recompensa. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Justo como pasó con los primeros mártires de la iglesia cristiana, justamente como hoy le pasa a usted, a mí, que de pronto decidimos prestar o dar en adoración, en obediencia, en agradecimiento a Dios un tiempo. La realidad es que esta palabra es para cada uno de nosotros que de pronto queremos servir. Mi Padre le honrará. El servicio, hermanos, lleva su complejidad. El servicio atenta contra la comodidad, atenta contra la vida que este mundo ofrece. Y si no, pregúntele a un joven que de pronto tiene que estar un sábado a las 5 de la tarde mientras todo el mundo está haciendo, supuestamente disfrutando la vida. Hay alguien que da la vida para que dé mucho fruto. Pero la promesa es que mi Padre le honrará. Así de pronto los domingos, mientras mucha gente se está paseando, hay gente que está sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros hemos decidido eso. Hemos decidido prestar nuestra vida para la gloria de Dios. Luego vemos en Juan 12 del 27 al 36 cómo Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, cree en la luz, para que seáis hijo de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Acuérdense que en el verso anterior acabamos de hablar acerca de cómo Jesús le habla a sus discípulos, le habla de a qué se refiere el seguir a Cristo, cómo es la obra que Dios iba a hacer e iba a respaldar a todos aquellos que siguieran a Cristo. Y en este empieza diciendo algo igual, una enseñanza fundamental para sus discípulos en ese tiempo, apóstoles después. Dice, ahora está turbada mi alma y qué diré, sálvame de esta hora, pues para esto he llegado a esta hora. Estaba enseñando que cada cristiano tiene un propósito que muchas veces va a costar, que muchas veces nos va a sacar y nos va a poner en situaciones en donde Jesús nos estaba enseñando, dice, mira, está turbada mi alma, ustedes la van a tener un día.
y van a pensar de la misma manera que yo les voy a decir. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a decir? Padre, sálvame de esto. La realidad es que dice que no. Vemos que Jesús también nos enseñó en el Getsemaní cómo un cristiano debe reaccionar ante las tribulaciones, cómo el cristiano debe de reaccionar ante temas difíciles, ante temas complicados. Jesús nos da la enseñanza de que solo yendo en oración al Padre vamos a ser fortalecidos. Y todas esas enseñanzas le sirvieron principalmente a los discípulos en aquellos tiempos y nos sirve al día de hoy a nosotros. Cuando pasamos por aflicciones, cuando pasamos por situaciones y estamos sirviendo a Dios, nosotros podemos decir que para esa hora hemos estado siendo preparados. Padre, glorifica tu nombre. Vemos que en el bautismo de Jesús, cuando inicia su ministerio, se abren los cielos y se escucha una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco mucho o en el cual tengo complacencia. Esa fue la primera vez que lo glorificó y curiosamente lo vuelve a glorificar. ¿Cuándo? Cuando está ya casi terminando su ministerio. Vemos que es un ministerio que está respaldado por Dios desde el principio hasta el final y eso es algo que nosotros debemos de entender. El ministerio que nosotros o el servicio que nosotros le damos a Dios también va a estar respaldado siempre por Dios. Había algo que de pronto los judíos sí lograron escuchar y que de pronto les dio el sentido común. De pronto dijo, a ver, espérense, pero yo algo no entiendo. Según el Cristo, va a permanecer para siempre. ¿Y sabes qué? Nosotros queremos que tú eres el Cristo. ¿Cómo dices que vas a morir? Eso es algo que tiene sentido, algo que de pronto la lógica sí aplica. Ellos hacen una pregunta que es válida. Le respondió la gente, nosotros sabemos que el Cristo permanece para siempre. Fíjense cómo ellos ya estaban reconociendo que Jesús era el Cristo. ¿Cómo pues? Sin embargo, lo que Jesús dice después de decir, mira, no han logrado entender. Ese era el punto, ese era el problema y es el problema para muchos de nosotros a veces, que interpretamos de una manera incorrecta la escritura. Ellos estaban citando la escritura en el tema, en el contexto literal. Aquí dice así, pero no estaban buscando la interpretación y mucho menos la aplicación espiritual. Ellos dicen, miren, ahorita que están en tinieblas, ahorita que su entendimiento está entenebrecido, escúchenme, escuchen lo que yo les estoy diciendo, porque yo les estoy diciendo para que salgan de esas tinieblas que era la ignorancia y puedan vivir en la verdad de Dios. Vemos después en el verso 37 al 43 que sigue la incredulidad de los judíos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí vemos dos temas que los voy a decir rápidamente. Uno es que, que la palabra de Dios hace dos cosas en la vida de un hombre. Uno es lo convence de su situación, lo convence del pecado, del juicio, de la ira venidera, o lo empieza a hacer necio. ¿Por qué? Es como cuando de pronto vemos una persona que es rebelde por naturaleza y tú le dices, mira, no te subas. Lo primero que hace ese hombre es subirse porque es rebelde. Y no se subió porque yo le haya dicho que se subiera. Entonces, así justamente sucede con la ley. La gente que es rebelde ve la ley de una manera difícil, ve de una manera donde solo me acusas. Pero aquel que es obediente dice, a mí no me afecta si me das un horario, a mí no me afecta si me dices que me debo vestir de tal manera. El problema siempre es para el rebelde. Así es la palabra de Dios y crea ese efecto en donde de pronto la palabra de Dios llega una vez y llega otra vez y ellos endurecen su corazón. Es cuando de pronto dice, y Dios endurece el corazón. Es porque por medio de la palabra de Dios ellos no quisieron saber, ellos no quisieron creer y entonces el corazón se le endurece. La otra parte es que vemos que habían unos judíos que habían creído pero que no estaban dispuestos. Y esa es una palabra clave. No estaban dispuestos. ¿Dispuestos a qué?
a perder la posición que tenían. Decían ellos amaban más la gloria de los hombres. Y eso sucede desgraciadamente en nuestra vida. Muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, tenemos cierta posición, tenemos ciertas posesiones, tenemos ciertos bienes, cierta reputación, en donde sí queremos ser cristianos, pero no queremos perder eso. Queremos los favores de Cristo, pero queremos seguir siendo los populares, queremos seguir teniendo bienes, queremos seguir, y de pronto nos encontramos en una disyuntiva. Entonces, decide, porque esto que haces no compagina con esto. Y ellos dicen, he decidido mejor ser medio cristiano. Eso es lo que ellos le decían. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no funciona así. La palabra de Dios dice que no sirve así, que ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos de nosotros en un tiempo tuvimos que tomar esa decisión, decir, me entrego a Jesús al 100% o mejor no me entrego a Jesús, porque Jesús exige, Jesús quiere el 100% todo el tiempo. Muchos, insisto, muchos de aquellos que creían sabían que Él era el Cristo, pero sabían que tenían que salir de la sociedad donde estaban, sabían que tenían que salir y decir, oye, es que ya no me van a aplaudir, es que ya no me van a decir rabí, es que ya no me van a ver con mis trajecitos y si me veo tan bonito y mira que yo aquí tengo poder, tengo autoridad y de pronto el seguir a Cristo voy a ser como esos discípulos, voy a andar ahí caminando, y no quisieron, y este es el punto, y no quisieron. Muchos de nosotros algún día vamos a tomar esa determinación, o algunos ya los tomamos. Y le digo, la realidad es que no se compara al seguir a Cristo con nada. El mundo tendrá sus placeres, el mundo tendrá lo que ellos quieran ofrecerle, pero jamás, jamás se va a comparar con lo que Cristo tiene establecido para cada uno de nosotros que le amamos con todo el corazón. Y terminamos con la palabra de Jesús juzgará a los hombres, verso 44 al 50. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Jesús dijo muchas veces que Él venía a salvar lo que se había perdido, que Él venía a darle vida en abundancia al mundo, que Él venía a hacer la luz, que Él venía a muchas cosas y no venía a juzgar al mundo. El mundo ya vivía en una situación de juicio. El mundo por sus malas decisiones y por su desobediencia ya estaban pagando las consecuencias. Necesitaban a alguien que los salvara de eso. Pero aún así mucha gente no creía. Pero no es Jesús quien vino a juzgar al mundo. Jesús vino a salvar al mundo. Lo que Dios ya había establecido en su palabra desde el inicio es eso mismo iba a juzgar a todo aquel que no quiera arrepentirse de sus pecados. Vemos dos cosas importantes. Uno es la sentencia dada ya a aquel que ha desobedecido, pero por otro lado aquel con el que puede uno redimirse de sus pecados. Dice la Escritura, pero no creyeron. Pero hay otros que se han creído y han pasado de muerte a vida. Este fue el capítulo número 12, perdón, del Evangelio según San Juan. Muchas cosas que ver, muchas cosas que subrayar, muchas aplicaciones espirituales para nuestra vida cristiana, nuestra vida diaria, para poder vivir una vida cristiana con más convicción, definitivamente saber que a Dios le agradan ciertas cosas y que tampoco le agradan cristianismos a medias, tampoco le agradan hombres cristianos y mujeres tibios. Dios quiere hombres entregados y que le demos lo mejor que nosotros tenemos en nuestra vida porque Él es digno y se lo merece. Pues por mi parte esto ha sido todo. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo viernes. Que pasen muy bonita tarde, que Dios les bendiga, abríguense y síganse cuidando. Hasta luego, Dios les bendiga.